cuidarse más, cada vez estar como más pendiente de, bueno, de qué nos estamos alimentando, cuál es la gasolina que estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Siempre el miedo ha estado en torno a mí, pero cuando se me dio la oportunidad de empezar a cocinar, yo vi que era una oportunidad caída del cielo y dije, este tren, Ruth, solo pasa una vez. O lo coges ahora o no lo coges. Yo los primeros años trabajaba con muchísima ilusión, con muchísima pasión, pero sin ver un euro, cero rentabilidad, porque no sabía poner precio a mi servicio. Estás diciendo que sí a todo, no te cabe en la agenda ya más, no tienes que levantarte antes, dormirte más tarde, no hay tiempo ni para comer. Como, espera un momento, algo no está funcionando. Entender que no tengo el control de nada. Que la vida tiene otros planes al final para ti. Hacer una elección, que es básicamente voy a un supermercado y elijo entre un tipo de alimento u otro. Solo esa decisión te cambia todo. Historias de emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. Su comunicación es fresca como la de una lechuga y ese es precisamente uno de los ingredientes de su proyecto. Hablamos de Ruth Merino, dietista, nutricionista y chef basada en plantas. Cuenta con más de 5 años de experiencia como chef privado en eventos y en retiros de bienestar. Se declara una apasionada de su profesión a la que se dedica en cuerpo y alma. Cocinar de forma saludable, inclusiva y crear experiencias donde la comida sea también la protagonista. Ruth es la cocinera saludable. Buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás? Hola, Pilar. Muy bien, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Lo mismo digo. Ruth, de pequeña, ¿qué te gustaba comer? Mi plato favorito siempre ha sido la tortilla de papa. La tortilla de patata con un buen pisto de verdura en salsa de tomate. Siempre me ha encantado y a día de hoy sigue siendo uno de mis platos favoritos. De verdad. ¿Te gustaba comer? Muchísimo, sí. Es una de las cosas que más amo todavía en mi vida. Cuando te preguntan, ¿qué prefieres, comer o dormir? Yo comer. Muy bien. Si puedo elegir comer, elijo comer siempre. Sí, me encanta. Cuéntame, ¿qué es eso del match de los ingredientes? Mira, esto es para mí como mi base y mi concepto, un poco el método que yo utilizo cuando cocino, ¿no? Porque yo de pequeña a mí me encantaba la tortilla de papas, pero es verdad que mi madre me ponía muchas lentejas porque esto de que era muy importante comer lentejas, ¿no? Y nunca me gustaban, no sé por qué, no, ahora me encanta un buen plato de cuchara, pero en ese momento no. Entonces mi madre me metía algunos ingredientes que me gustasen más, ¿no? Que hiciesen como combinaciones en total que en el plato te resultase más agradable. Y a mí me ponía canela en la lenteja, porque yo era la amante de la canela también, se lo ponía todo y poco a poco con el tiempo me fui dando cuenta de que esto era un match, que significa combinar dos ingredientes que tengan propiedades organolépticas similares a nivel químico, ¿no? De estructura química del alimento, tienen como propiedades que combinan muy bien. Entonces, a nivel aromático, cuando las combinas, por ejemplo, una lenteja con una canela, de repente encuentras un plato que es muy interesante, ¿no? Y actualmente en mi trabajo lo uso mucho. Cuando quiero hacer una ensalada, pues el hinojo con la naranja combina muy bien. Hago una ensalada de hinojo con naranja. El queso con la uva combina muy bien. Pues meto queso y uva, ¿no? O hay algunos match, por ejemplo, más extraños como el chocolate con el brócoli. También combina muy bien. Lo que pasa es que son combinaciones que de primera puede chocar un poco, pero luego a la gente le encanta porque es algo nuevo, es algo diferente, ¿no? Entonces es muy guay para poder como crear esta experiencia de comer basado en plantas, de comer un poco más natural, más saludable, pero que también esté rico, ¿no? Que haya estas combinaciones que gusten. Tus platos son realmente innovadores, son platos alternativos y pones mucha atención a los colores, a los sabores, a las texturas, pero sobre todo a los ingredientes, que sean nutricionales. ¿Cuánto ha cambiado esto en la alimentación en los últimos años? El tema de que sea nutricional, que además nos alimente, que llegue un poquito más allá que la simple comida. Yo creo que bastante, como que últimamente yo estoy viendo que las tendencias de los últimos años cada vez cuidarse más, cada vez estar como más pendiente de, bueno, de qué nos estamos alimentando, cuál es la gasolina que estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta porque yo cuando empecé a estudiar nutrición, hace ya mucho tiempo, estuve como casi 7 años estudiando sobre esta propiedad de los alimentos, de los nutrientes. Yo lo hacía porque quería saber qué estaba metiendo en mi cuerpo, porque me encantaba comer, pero claro, comer cualquier cosa aleatoria tampoco, ¿no? Entonces yo creo que este interés está como
ampliándose un poco, ¿no? Y que la población cada vez más, su conciencia se eleva un poquito y dice, vale, me parece genial que sea apetitoso, que sea muy bonito, ¿no? Que yo en mi trabajo uso mucho la parte visual porque comemos por los ojos. Entonces, si nos gusta la comida, visualmente nos va a llamar más la atención para comerlo. Pero aún así, la gente ya no se queda solo en lo superficial. La gente quiere entender qué estoy metiendo en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué me va a hacer bien, qué no? Porque claro, al principio cuando somos jóvenes no lo vemos, pero dentro de la medicina preventiva es muy importante la alimentación también, ¿no? Entonces cuando ya vamos teniendo una edad, o vamos viendo que nuestros familiares van teniendo una edad y van teniendo problemas que son achacados a todo lo que era nuestra juventud, como que cada vez la gente se va interesando más. Y de hecho mis clientes cada vez me preguntan más, ¿no? Oye, quiero que sea una alimentación con menos gluten, oye, quiero que sea más antiinflamatoria, oye, quiero que tenga esto, quiero que tenga lo otro. Ya no solo a nivel de sabor, sino también a nivel de que esta parte nutricional esté cubierta. Y eso es muy guay. Y esto tiene que ver con tus valores, ¿no? Porque tú hablas de que tu cocina está alineada a tus valores. ¿Cuáles son esos valores? Los valores que tengo en mi vida y que conectan también con mi negocio, con mi vida profesional también. Primero, antes de nada, la coherencia. Un poco ser coherente lo que yo soy con lo que estoy ofreciendo, ¿no? Es por eso que mi negocio también va cambiando mucho en función del momento vital en el que estoy. Si algo me apetece hacerlo, si no, un poco... Yo tengo mi propio ser, mi propia personalidad y eso lo voy adjuntando con mi negocio. Por eso que emprender también es una de las libertades que te da, ¿no? El poder hacer lo que quieras con lo que eres ahora mismo. Entonces la coherencia siempre está presente y dentro de la coherencia que los platos que yo me como en mi día a día yo los pueda ofrecer también, ¿no? No es coherente que yo no coma un tipo de comida y que sin embargo la cocine. Entonces esto me ha permitido mucho que mi proyecto, que mi negocio vaya alineado con lo que yo soy. Y luego, además de la coherencia, también el placer es uno de los valores para mí importantísimo, el disfrute y el placer en todos los sentidos. Trabajar tiene lo suyo bueno, tiene su parte también mala, pero yo quiero conectar con el placer, ¿no? El placer que me da comer, el placer que me da cocinar, el placer que me da ofrecer mi servicio al otro. Entonces siempre está muy presente también en todo lo que hago y cuando me llega una propuesta que está menos alineada a eso o al momento vital en el que estoy o al placer que me supone, la decisión ya la tomo desde otro lugar. ¿Y qué es lo que haces exactamente? ¿Cuál es tu servicio? Porque sabemos ya que cocinas, pero ¿dónde podemos encontrar tus platos si los queremos comer? Pues tengo 2 servicios principales. Uno de ellos es cocina, soy chef en retiros de bienestar, entonces cualquier persona que quiera organizar un retiro o un evento de varios días, yo sostengo las comidas principales, ¿no? Hago este servicio de catering nutritivo, catering saludable, catering diferente, alternativo. Entonces, ya sea en un evento así específico o en un retiro donde hay personas que tienen que estar durante una semana alimentadas, ahí estoy yo ofreciendo mi servicio. Llevo ya más de 5 años, casi 6 voy a hacer ahora, sosteniendo un montón de grupos. He hecho casi 100 retiros, estuve calculando el otro día. Es mucho. ¿Y en retiros en Lanzarote o también trabajas fuera? También de trabajo fuera, sí. En total, más o menos, he hecho como unos 100 retiros y wow, es bastante, ¿no? Entonces ya tengo un rodaje ahí, una experiencia. Además, la comida en retiros es muy es un reto en sí, ¿no? Porque son personas que quieren un tipo de alimentación, que tienen a veces intolerancias, bueno, cada vez más en todos los ámbitos hay intolerancias, ¿no? Desde luego, sí, ahí es muy retador porque te ponen situaciones un poco complejas y además el grupo tiene una propia armonía, ¿no? Se crea como hay que sostenerla, es más, no solo cocinar, porque en un restaurante lo mismo cocinas, pero no estás en contacto con el cliente directamente. Allí en un retiro cocinas, sirves la comida, te entablas relación con la gente, es como más habilidad social que otra cosa, ¿eh? Porque al final, claro, estás sirviendo una comida a un grupo de personas que quieren conocerte, quieren tener ese contacto directo, es lo que hace que seas chef privada, ¿no? Que puedas como crear esa unión. Ese sería el servicio en los retiros, pero tienes otro servicio, ¿no? Sí, tengo otro servicio, llevo casi 4 años también haciéndolo, que empecé como cocinera privada a domicilio, donde iba a cocinarte para toda la semana a tu casa, y ahora se ha convertido en un servicio que he expandido más, que tengo equipo, somos 3 personas en el equipo, 4 depende, la cuarta chica también se une cuando tenemos mucho más trabajo, y lo que hacemos es un servicio de tuppers, de
comida saludable para toda la semana. Entonces, según tus necesidades nutricionales, te hago un menú, como buena nutricionista que soy, te adapto todo a tu objetivo de salud que tengas en ese momento y te cocinamos los platos para toda la semana y tú no tienes que pensar en nada. Abres la nevera y ya tienes todo listo, ¿no? No hay que pensar en si es nutritivo, si estoy cubriendo las necesidades que tengo a lo largo de la semana, si tengo que cocinar, si no... Todo listo y funciona muy bien. ¿Y cómo funciona si yo quiero, por ejemplo, que tú me cocines? ¿Qué tengo que hacer? Ponerte en contacto conmigo a través de mi web, a través de Instagram. Tengo toda la información también en la web. La cocinera saludable, ¿no? Lacocinerasaludable.com. Ahí tienes un link también a mi WhatsApp directamente por si quieres llamarme, por si quieres escribirme por WhatsApp. Depende de cómo te sea más cómodo. Y te digo cómo es el procedimiento, que básicamente rellenas un formulario para yo entender cuál es tu situación, cuál es tu alimentación, qué objetivo tienes a nivel de salud, si hay algún alimento que quieras reducir, si hay alguno que quieras empezar a comer más pero que te cuesta, y yo ya te hago un menú personalizado, tú me das el feedback y cada martes cocinamos la comida, tú vienes a recogerla y tienes toda la semana resuelta en ese sentido. Muy bien, además tienes una newsletter que se llama... Con sabor a mango. Con sabor a mango, muy divertida. Pues yo empezaba diciendo que tienes una comunicación muy fresca y realmente es que verte en Instagram, ver tus vídeos... Es increíble cómo comunicas. Así que, bueno, cuéntanos esa newsletter que... Pues ha surgido en realidad esta newsletter porque yo quería tener una comunicación más cercana con mi público y solo era contacto a través de Instagram o a través de cuando los veo personalmente, cuando hacemos algún servicio, algún trabajo mío, pero me faltaba este punto de conectar más y de tener un espacio donde yo pueda expandirme un poco y contar más sobre mí, ¿no? Que no sean estos 30, 40 o 90 segundos que te deja Instagram. Entonces empecé con la newsletter y poco a poco, bueno, hago una carta al mes porque para mí también es como vamos a ir viendo cuánto es sostenible es para mí, ¿no? Poder escribir mensualmente y me encanta porque es mi momento de me voy a una cafetería, me siento, me pongo a escribir y comparto algo, ya sea una reflexión, ya sea, le llamo el manguito del día, que es como algo especial que quiera compartir con la gente a nivel de aprendizaje mío, a nivel de reflexión o a nivel de te comparto una receta. Me estoy acordando de la anécdota de tus amigos que vinieron a verte, que les ibas a cocinar, se acabaron yendo a un restaurante y se intoxicaron. Tal cual, fue así, sí, un fin de semana llegaron, queremos tu comida, yo les propuse una cena privada para ellos en su casa, en la casa donde se estaban alojando, pero al final decidieron el mismo día ir a comer un producto local de aquí, ¿no? Un pescado en un restaurante, fueron a un restaurante, tuvieron una experiencia horrible, tanto el trato como la comida, estuvieron muy intoxicados y vinieron un fin de semana y de 3 días pasaron día y medio malo en el hospital. En el hospital y todo. Fueron al hospital, sí, todo. Fatal, vomitando y bueno, con náusea y claro, al final mi comida quedó a segundo plano y yo les dije, si yo hubiera cocinado en casa... Qué ganas dan de decir, es que yo tenía que haber cocinado, ¿no? Porque también es un servicio más exclusivo, más, ¿no? Como más íntimo y también yo como profesional pongo todo de mi mano para que salga bien, ¿no? Entonces, bueno, una anécdota que ellos se fueron de la isla al final, nos hemos intoxicado, ha sido una mala experiencia y encima no hemos comido tu comida. La verdad es que es una anécdota un poco, digamos, triste, pero tienes una mucho más divertida. Que es de cuando fuiste a cocinar a una casa de unos turistas. Cuéntanosla. Esto fue al principio un poco de mi andadura, ¿no? Como chef privada. Me contactaron para ir a una villa a cocinar una comida principal para una familia. Y claro, yo iba pues con todas mis cosas, ¿no? Preparada, con ilusión, porque era como de los primeros trabajos que tenía en este sentido. Y a mí me dieron el contacto de una villa, pero me dieron la información un poco no muy bien. Entonces, cuando llegué a la ubicación exacta que me mandaron, había 2 villas, una enfrente de la otra, y yo no sabía si era el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces dije, aquí hay 50% de probabilidad. Entonces entré en el lado izquierdo. Había un código con una llave, yo puse el código, entró bien, saqué la llave, pude abrir la puerta y claro, ellos querían como un servicio de brunch. Entonces yo fui tempranito, cuando todavía los clientes estaban durmiendo, sigilosamente para hacer mi trabajo, poder prepararles todo y que ellos se levantasen con tranquilidad y pudiesen disfrutar de una mesa llena de cosas, ¿no? Y además era un brunch que me habían solicitado con opciones dulces, saladas, era como bastante abundante, ¿no? Entonces yo llegué tempranito, empecé a cocinar, la cocina un desastre, estaba todo sucio, la noche anterior habían tenido como a lo mejor una cena con vino. ¿En ese caso tienes que limpiar también?
Claro, yo tuve que limpiar, despejar todo para poder empezar a cocinar. Entonces estuve limpié toda la cocina, lo dejé todo más o menos decente para yo empezar a trabajar. Empecé a cocinar, empecé a hacer unos pancakes, empecé a hacer el pan, empecé a preparar todo y baja de la planta superior, baja el cliente, ¿no? Imagino que el cliente que se estaba quedando, el turista que se estaba alojando allí, claro, me habló en inglés, me dijo: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Vaya servicio que tienen en este hotel, ¿no? ¿Qué haces en mi casa? Y yo le dije: soy la cocinera, soy Ruth, soy la chef privada que han contratado para el brunch. No, yo no he contratado ningún brunch. Y claro, en ese momento el pancake se me estaba quemando en la sartén porque yo estaba haciendo en medio del servicio. No, yo no he contratado nada. Y ahí en mi cabeza conectó y dije: claro, por eso esta cocina estaba horrible, toda desmantelada, porque ellos no esperaban a nadie al día siguiente. Entonces entré en pánico, claro, me quedé en shock. Perdón, lo siento mucho. El cliente me dijo: si quieres quédate y me haces el brunch. Pero el problema es que había una familia que me estaba esperando para un brunch. Entonces yo ya iba justo de tiempo. Entendí que era la casa de la derecha y no la de la izquierda. Recogí todo, pedí 1000 disculpas. Desmonté todo como pude, salí de la casa y me fui a la otra casa. Y claro, el servicio tenía que estar listo a 1 hora y yo lo saqué 2 horas más tarde porque llegué a la casa y lo siento, de verdad, me he equivocado de casa. Entonces el cliente ya estaba con el teléfono en la mano. Oye, ¿cuándo vienes? ¿Dónde estás? Yo estoy en camino, me ha pasado esto. Y al final, bueno, 2 horas más tarde salió el brunch, pero claro, en ese momento gestionarlo, ¿no? Emocionalmente, todo lo que está sucediendo fue intenso. Acabas de hablar de la gestión emocional, que es una de las cosas que más cuestan cuando uno está emprendiendo. Y precisamente en ese newsletter que tienes, hablabas de cómo pasé del miedo, el motor. El miedo me ayudó. Como el miedo fue mi motor, ¿no? Exacto, sí. Y fue tal que así, porque yo es verdad que voy a terapia. Para mí cuidar mi salud mental es importantísimo, sobre todo si estoy emprendiendo, porque si no, no te crees capaz, ¿no?, de muchas cosas que puedes hacer porque tienes creencias o bloqueos mentales. Y en mi caso yo ya llevaba desde los 23 yendo a terapia por cosas personales y eso me ayudó mucho a como crear una seguridad en mí misma, ¿no? Y también yo soy muy fantasiosa, siempre he visto muchas películas, de pequeña veía películas de Disney, esto de todo es posible, ¿no? Y luego más adelante veía películas de fantasía, películas de cosas que no hay nada imposible, ¿no? Cosas así. Entonces, en mi lado más personal, ¿qué pasa? Que cuando llega una oportunidad, yo la veo venir. Quiero decirte, yo sé que el tren a veces pasa solo una vez. Entonces, yo siempre he sido muy miedosa también, es mi segundo apellido, porque para todo, cuando era pequeña, en el colegio, no me acercaba al grupo de amigos porque pensaba que iba a haber un rechazo, tenía miedo de no gustar a la gente. Siempre el miedo ha estado en torno a mí, pero cuando se me dio la oportunidad de empezar a cocinar, yo vi que era una oportunidad caída del cielo y dije: este tren, Ruth, solo pasa una vez. O lo coges ahora o no lo coges. Yo estaba cagada de miedo, perdón por la expresión, pero estaba cagadísima de miedo y dije: vamos para adelante, no sé cómo, pero ya la apañamos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo en terapia previo también me ayudó un poco a sostenerme ahí, en esa incertidumbre, en ese miedo, en esa incapacidad absoluta, porque no me sentía capaz para nada de hacer lo que podía hacer, pero yo sabía que la vida me había dado una oportunidad como en las películas y era: o la coges ahora o no la coges. Y así es como lo transformé, ¿no? Ese miedo lo usé a mi favor y dije: venga, vamos para adelante. Eso no quiere decir que fuese fácil para nada, eso no quiere decir que el camino fuese de rosa, pero me subí al tren en ese momento. Y luego pasaron 1000 cosas dentro del tren, pero por lo menos fui capaz de subirme. Y en ese tren pasaron 1000 cosas, entre otras, pues ganaste un premio para estar con una oficina en la Cámara de Comercio, con el programa Semillas de Talento, que es un programa del Cabildo de Lanzarote y que se gestiona aquí en la Cámara. Estuviste en el vivero durante 1 año sacando adelante ese proyecto, emprendiendo, ¿no? La semilla esa. Y bueno, pues precisamente estamos en la Cámara de Comercio, que es aquí donde se graba el podcast, en el Coworking Digital. Así que bueno, pues nos viene un poco de camino a hablar de ese programa y cómo te enseñó. ¿Cómo fue ese apoyo y cómo te enseñó? ¿Qué aprendiste en ese año? Para mí fue clave porque me ayudó en realmente ser adulta, ¿no?, con el negocio y decir: vale,
estamos aquí jugando un poco, probando que sí, que no, pero vamos a dejar ya de jugar, vamos a ponernos las pilas. Yo sabía cuando vi la opción de Semilla de Talento del premio, dije, esto tiene que ser para mí. Entonces yo me lo puse como foco y dije, vamos a hacer todo lo posible para que ellos vean el potencial que tengo, ¿no? Y que me ayuden. Y fue así y yo lo aproveché muchísimo. Yo ese año fue como, me absorbí todo lo que pude, intenté aprovechar al máximo todo, ¿no? La oferta que me dieron de los medios de comunicación, de poder compartir mi proyecto, de darle voz y sobre todo el acompañamiento empresarial que hubo en el que me ayudaron en cada área y yo en esas sesiones me las preparaba, luego estudiaba, como que le daba mucho valor porque para mí era importantísimo, ¿no? Tener esa oportunidad. Era el segundo tren al que me subí, ya me subí un poco más segura porque dije, esto sí que es una oportunidad que me va a ayudar a dar un pasito más, ¿no? Y poder profesionalizarme un poco más y tener más claro todo, los números, tener más claro cómo lo hago, de qué manera, actuar más inteligentemente, ¿no? Y ha sido también un antes y un después. Los números, acabas de decir los números. Realmente tú la comunicación la tienes ganada, como hemos dicho antes. El marketing lo llevas muy bien, pero los números, Hacienda, las obligaciones fiscales, porque claro, uno cuando emprende de lo suyo sabe, pero de todo lo demás... Por eso son tan buenos los programas de apoyo, ¿no? Porque te enseñan de todas esas áreas. Pero bueno, dices que sí, que te ayudaron, pero ¿cómo has llegado a solucionar el tema de los números, hacer rentable tu proyecto? Cuéntanoslo, porque esto puede ayudar a alguien que esté en esta situación ahora mismo también. Creo que esa es un poco también el hándicap mayor, ¿no? Porque vas con mucha ilusión, tienes muchas ganas. De repente, a mí en mi caso, la vida me puso a emprender por delante. Yo nunca pensé en que iba a emprender porque, bueno, estudié nutrición, estudié cocina, pero siempre me imaginaba trabajando para otros o ayudando a las personas, pero nunca trabajando para mí. Y cuando la vida me dio la oportunidad fue, bueno, es lo que toca, vamos para adelante. Ahora te digo, no cambiaría mi forma de vida ni mi calidad de vida. Pero es verdad que si los números no se controlan, que es como la base de la casa que estás construyendo, todo se desmonta, porque yo los primeros años trabajaba con muchísima ilusión, con muchísima pasión, pero sin ver un euro, cero rentabilidad, porque no sabía poner precio a mi servicio, porque no sabía darle el valor tampoco, porque no sabía controlar los gastos, porque no tenía ni idea. Entonces no tenía un sueldo, no tuve sueldo hasta 3 años después de emprender. Y claro, el sueldo que tenía era muy bajito, empezó siendo muy bajito y eso... Obvio que la motivación y las ganas están, pero en algún momento se acaban cuando tienes tanto trabajo y cuando hay semanas que no puedes sostener todo lo que tienes, ¿no? Entonces, aprender de los números en la Cámara de Comercio con el acompañamiento que me hicieron a nivel fiscal me ayudó mucho porque fue entender, vale, ¿quién es Hacienda? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita de mí? ¿Cuál es mi obligación? Exacto, ¿qué tengo que hacer yo con Hacienda? Porque me quiero llevar bien con Hacienda si sé que vamos a tener una relación para siempre, ¿no? Desde que emprenda. Entonces intenté entender bien el asesoramiento fiscal que fue Nico, que ahora mismo es mi asesor, me ayudó muchísimo para entender todos los conceptos, ¿no? Vale, ¿cómo funciona esto? Y cómo es una factura, y qué es el IRPF, y cómo tengo que hacer con eso. Y toda esta parte me ayudó a tener clara una base y yo poder actuar mejor, ¿no? Y luego también Vanessa Marrero me ha ayudado muchísimo, que ella es economista y asesora de finanzas. He estado con ella trabajando de forma privada y también en acompañamientos que el Cabildo ha ofrecido y ha sido fantástico porque también si tú no tienes ni idea de lo tuyo, para emprender necesitas aprender de todo, eso seguro, pero también necesitas acompañamiento y yo en el tema de la finanza lo necesitaba porque no sabía gestionar un Excel, no sabía ni cómo funcionaba un Excel, entonces me han ayudado mucho, he hecho varias formaciones y a día de hoy tengo controlada mi tesorería, tengo bien hecho todo como la planificación del año, un poco lo que yo tengo previsto que voy a ganar, lo que tengo previsto que voy a pagar, entonces más o menos eso te da una tranquilidad, ¿no? Porque ya puedes actuar desde otro lugar y sobre todo tomar decisiones un poco más alineadas a lo que yo quiero, pero también a lo que sea rentable para el negocio, porque si de repente hay un proyecto que me encanta, pero que no es rentable, lo siento mucho, pero yo tengo que comer de mi negocio. Entonces, antes era coger todo porque me encanta, porque soy muy pasional, porque pueden ser oportunidades, pero ya cuando llevas un rodaje te das cuenta de que, bueno, primero hay que ver los números antes de tomar una decisión. Y aprender a decir que no cuesta, ¿no? Mucho, sí. Eso es... Sobre todo porque uno tiende a coger muchos proyectos por miedo a tener la agenda vacía y de repente te llenas con un montón de cosas
que no puedes afrontar, ¿no? Y ahí viene el colapso. Cuéntanos cómo se gestiona o qué enseñanza. Yo en realidad llegué en diciembre de 2023, yo tuve como un burnout, que es ese momento de conflicto de no puedo más, quiero abandonar todo. El síndrome del quemado, ¿no? Exacto. Por ponerle un subtítulo. El síndrome del quemado, yo lo experimenté y no sabía ni lo que era, pero empecé a tener síntomas y bueno, investigué, pregunté a mi terapeuta y vale, estamos en esta situación, ok, ¿cómo lo resolvemos? Y llegué a ese punto precisamente por esto, porque era todo sí, pero siempre el negocio, siempre el proyecto por encima de mí, de mis necesidades principales, ¿no? Entonces yo he estado casi 6 años currando muchísimo a costa de también mi salud en muchas ocasiones, y cuando llegas a un punto en el que no controlas los números, en el que estás trabajando demasiado, pero tampoco tienes un sueldo y no te estás valorando a ti misma lo que tú estás ofreciendo al mundo, estás diciendo que sí a todo, no te cabe en la agenda ya más, no tienes que levantarte antes, dormirte más tarde, no hay tiempo ni para comer, como, espera un momento, algo no está funcionando. Entonces ahí es cuando me di cuenta de que, vale, hay que decir que no y hay que soltar cosas, porque si no soltamos no vamos a crecer y no vamos... Claro, ahora mismo soy joven, llevo poquitos años, pero si yo quiero verme de aquí a 10 años haciendo lo mismo, evolucionando mi negocio, pero haciéndolo desde mi marca personal y desde donde soy, tengo que buscar otro formato. Entonces el formato fue decir que no a muchas oportunidades, que como que empecé a ver muchos más trenes, pero de todos esos trenes que iban viniendo había muchos que había que soltar. Entonces ya no es que sea el tren de la vida, ¿sabes? El tren importante, sino son trenes que no son para mí. Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. Y de todas estas lecciones que nos estás hablando, que has aprendido, ¿cuál crees de todas que es la más importante que te llevas de estos 2 años de emprendimiento? Yo me llevo sobre todo entender que no tengo el control de nada, que la vida tiene otros planes al final para ti. Y cuando te organizas y te estructuras y quieres hacer las cosas de una manera y pones ahí el foco, al final a veces no surge, no se da, ¿no? Entonces entender que no tengo el control me permite soltar y me permite confiar un poco en la vida y, vale, como los números, ¿no? Tengo el control de los números, vamos a hacerlo así, cuando los números no van cuadrando ya el pánico porque las cosas no salen como quieres. Entonces un poco entender, mira, la vida es más grande que tú tienes unos planes, tú quieres ir para adelante hacia una dirección, pero nunca se sabe. Entonces eso te ayuda también a soltar, en mi caso, a entender que, vale, si estoy aquí enfocada en esto, me estoy dando un golpe contra la pared constantemente porque no tiene que ser, será porque no tiene que ser. Entonces, vale, regulo, miro hacia otra dirección, a ver si de esta otra manera se puede, y si no, lo suelto y vendrá otra cosa, un poco fluir también, ¿no? Yo soy muy estructurada, soy muy Virgo, soy muy cerrada, muy cuadriculada, pero a veces también es importante dejar espacio a esa flexibilidad, ¿no? A ese fluir. A que pase lo que tenga que pasar, lo que tenga que ¿no? pasar, claro, que de mi parte esté todo para que pase, pero que sí, no puede pasar por otra cosa, es porque no. Y luego cuando pasan los años te das cuenta, ay, que esto no tenía que pasar, porque de repente hay otra cosa o porque de repente llega un aprendizaje. ¿Y la mejor sorpresa? O sea, ¿cuál ha sido la sorpresa que te has llevado? Me he llevado la sorpresa de que quizás sí que estoy hecha para esto. después de ya unos añitos probando, quizás sí que se me da bien esto, ¿no? Como a lo mejor antes no creía tanto en mí, pero iba para adelante con ese miedo y bueno, porque tengo una pasión y estaba escuchando todo el rato este sexto sentido de que sí, es por aquí, ¿no? Y te da estas ganitas de continuar, pero ahora que ya voy viendo que sí que hay una rentabilidad, que funciona, que tengo un equipo, que esto es sostenible, que lo he creado un poco en forma, o sea, en forma a mis necesidades, en el sentido de que he creado un servicio y un negocio que me permite vivir como yo quiero vivir ahora mismo, que para mí esto es como súper privilegiado, como, oye, lo mismo sí que estoy hecha para esto, lo mismo sí que se me da bien eso, no sé. Entonces esa ha sido un poco una grata sorpresa, ¿no? De darme cuenta ya con el aprendizaje, obviamente, con los años, que siempre te quedas con lo bueno,
oye, pues venga, vamos a seguir para adelante unos añitos más porque parece que esto pinta bien. Y además ahora con todo lo que nos viene, el surgimiento de la inteligencia artificial y demás, parece que a tu sector la inteligencia artificial no le puede afectar mucho, ¿no? Porque cocinar, bueno, tenemos robots de cocina de toda la vida, pero realmente parece que estás enfocada en algo tan específico, tan... Veremos, nunca digamos nunca, pero es verdad que al final es un trabajo manual, ¿no? Y lo que haces con las manos, pues es muy personal. Muy creativo también. Muy creativo. Porque estás todo el día creando cosas sorprendentes. Y también hay mucho trabajo de oficina detrás de mí. O sea, yo cuando no cocino... Ahí sí te puede ayudar la inteligencia artificial. Exacto, cuando no cocino estoy mucho en el ordenador, pero me gusta tener este equilibrio, ¿no? De, bueno, todo lo que es la parte de contacto con el cliente, comunicación, facturación, contabilidad, todo esto tengo que hacerlo porque es parte de tener un negocio, pero luego tengo esta parte de irme a la cocina, ser creativa, expandir ahí mi niña interior, ¿no? Que se sienta que juega, que disfruta y saber que a través de mis manos yo puedo crear y puedo transformar algo. Eso me gusta mucho. Cuéntale a la audiencia por qué debería prestar atención a su alimentación, por qué debería, si no puede, contratar un servicio como el tuyo y por qué es tan importante, ¿no? El estar nutrido, o sea... Es que es una de las bases de nuestras necesidades básicas como seres humanos, es alimentarse, dormir bien y tener un buen movimiento corporal y de descanso, ¿no? Es como lo básico, descansar, comer, moverse y que nuestra salud mental pues esté bien. Si no cubrimos esto, que es lo básico, ¿qué vamos a cubrir? No estamos capacitados para cubrir nada más. La pirámide de Maslow, ¿no? Lo habla así, como las necesidades básicas son estas. Si no tenemos estas necesidades básicas cubiertas, no podemos llegar a necesidades de relacionarnos con otras personas, a emprender y tener éxito en nuestra vida profesional, a crear familias, construir cosas. No se puede llegar a nada de eso si esto básico no está cubierto. Lo que pasa es que vivimos en modo automático, lo importante es lo de fuera y no lo de dentro, y al final nuestra casa somos nosotros, ¿no? Y nuestro mejor vehículo y si no le prestamos atención, pues... es muy fácil perdernos, es muy fácil entrar en una rueda de hacer producción, tenemos que ser productivos, tenemos que llegar a esto, objetivo, pero nos perdemos en nosotros mismos, en escuchar qué necesitamos, cuánto he dormido hoy, he dormido bien, ha sido de calidad de sueño, si no hago nada, ¿qué pienso en mi cabeza? Mi cabeza empieza a rumiar con pensamientos tóxicos, ¿cómo estoy mentalmente? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Me siento inflamado? Como un poco escucharse, ¿no? Tener ese espacio para escucharse y para ver qué necesitamos nosotros mismos como seres humanos y luego ya podemos dar, porque si no nos damos nosotros no podremos dar a los demás. Y es un mensaje que es difícil que llegue, no sé por qué, pero en todo lo que es la salud preventiva es muy difícil que llegue este mensaje y que se entienda el valor y la importancia que tiene hacer una elección, que es básicamente voy a un supermercado y elijo entre un tipo de alimento u otro. Solo esa decisión te cambia todo, Irme a la cama media hora antes o después. Levantarme para ir a entrenar o no. Estas pequeñas decisiones del día a día lo cambian al final todo. Pues Ruth, hemos acabado. Ya. Me ha encantado estar contigo hoy aquí, La Cocinera Saludable. Si quieren aprovechar, conocer sus platos, llamarla para que les cocine en un evento. Tener una experiencia con mi comida, claro que... Tener una experiencia buena, pues lacocinersaludable.com y en Instagram, La Cocinera Saludable. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Historias de Emprendimiento y nos vemos en otro momento en Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote con Pilar Esteban.